Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿No? ¿Un poquito? Ok. ¿Y ahora sí? ¿Poco mejor? Ok. Suena como voz de Dios. Yo estoy esperando el sí de los que están ahí atrás. Bueno, es un gusto estar con ustedes en esta tarde. Yo espero que todos ustedes tienen sus Biblias a la mano, o si pueden prender sus Biblias y tenerlos ya listos, si ustedes ya cargaron los celulares para tener todo listo con la Biblia. Excelente, porque vamos a mirar, no vamos a solo mirar a un texto de Génesis, pero varios textos de Génesis. Cuando me pidieron hablar con ustedes en esta tarde con ponencia o conversatorio, las indicaciones eran que vamos a hablar en la mañana del cómo y por las tardes del qué. ¿Verdad, Dionisio? ¿Era así o yo lo tengo al revés? Sí. ¿Cómo vamos con el sonido? Ok, listo. Bueno, entonces, cuando lo que vamos a hacer es ver diferentes maneras de abordar el tema del pluralismo desde el texto de Génesis. Y desde el comienzo, en el principio, yo les voy a decir algo, es que eso no es la última palabra sobre el tema y requiere realmente toda una teología bíblica. Pero yo quiero mantenerme más en el texto de Génesis y ver cuáles, digamos, semillas para ideas homiléticas, aplicaciones homiléticas y contextualizaciones del mensaje de Génesis para un contexto pluralista y cada día más pluralista. Okay. Entonces, nuestro itinerario de esta tarde va a ser primero hablar de qué es el pluralismo. Y tanto en el presente, pero también en el pasado. Después vamos a pasar y mirar a los primeros capítulos de Génesis y ese relato de la creación para ver la dinámica entre límites o diferencias y comunión. Y después pasamos a uno de esos textos más llamativos cuando estamos hablando de la pluralidad de naciones y diferencias de identidades entre personas, la Torre de Babel, y ver qué nos enseña sobre eso de vivir como pueblo de Dios en un contexto cada día más pluralista. Y terminamos con un recorrido pues demasiado breve por la historia ancestral o los patriarcas para ver cómo ellos son bendecidos o reciben la bendición de Dios para bendecir a otros y así de pronto para nosotros sirve como un modelo de cómo vivir como pueblo de Dios en un contexto pluralista. Entonces, el pluralismo. Quiero usar como mi punto de partida esa definición de pluralismo por el sociólogo Peter Berger. Berger define el pluralismo de una manera muy sencilla. Por pluralismo entiendo aproximadamente lo que el término significa en su acepción común. La coexistencia entre diferentes grupos con paz, ciudadanía, dentro de una única sociedad. Eso es especialmente más relevante para nosotros pensando en un contexto colombiano donde este pluralismo o ser una nación pluralista está inscrito en la Constitución. Entonces, nos obliga como iglesia reflexionar en cuál es nuestro aporte a esa coexistencia entre diferentes grupos.
Podemos dividir nuestra reflexión sobre el pluralismo en dos como momentos, o dos partes, dos diferentes maneras de abordar el pluralismo. Primero es el pluralismo descriptivo. El pluralismo descriptivo. Eso simplemente, como dice la palabra, describe, observa. Eso es el abanico de las diferentes opciones, las diferencias que hay en nuestro entorno. Podemos hablar ahí de la pluralidad. Okay. Y una pregunta para ustedes, y creo que Jeffrey está pendiente con el micrófono. Okay. ¿Cómo observamos nosotros esta pluralidad en nuestros contextos de ministerio? Y quiero darles algunas como ideas o pistas para empezar a pensar. Pensemos en términos de pluralidad cultural o diferencias culturales, diferencias lingüísticas, diferencias religiosas, diferencias morales, políticos. Entonces, quiero escuchar de ustedes, de sus contextos ministeriales, cómo observan o cómo pueden describir el pluralismo en sus contextos, y también tenemos nuestros hermanos y hermanas en Zoom. Entonces, si pueden levantar la mano o cómo están observando este pluralismo descriptivo, esta pluralidad en sus contextos de ministerio. ¿No? Jesús. En mi iglesia yo lo veo en que mi congregación está conformada por hermanos de muchas partes de Colombia, y también que están representados de estrato 5 hasta estrato 2 en mi iglesia. Ok, entonces tenemos diferente representación, si te escuché bien, en términos de niveles socioeconómicos, que también tiene elementos culturales, ¿sí? Que una iglesia en un contexto de estrato 4 o 5 de Bogotá va a ser bastante diferente de una iglesia de estrato 1 en la Comuna 13 aquí en Medellín. Y en una misma iglesia también tenemos la coexistencia de diferentes grupos socioeconómicos. Excelente, sí. ¿Alguien más? Bueno, pues todos sirven en contextos homogéneos. Sí, Román. Bueno, también de mi iglesia, el Rey del Estadio, por lo de la pandemia ha habido mucha itinerancia, mucha visita de personas nuevas que vienen con trasfondos teológicos y denominacionales diferentes a la misma denominación de nuestra iglesia, y están sirviendo aún en medio de tener todavía estas diferencias doctrinales, y pues hemos coexistido y también hemos visto como los limitantes que eso produce cuando no todos hablan como el mismo lenguaje, pero el Espíritu de Dios se mueve y la iglesia ha ido creciendo en esa diversidad también. Ok, entonces especialmente dentro del contexto de la pandemia, están viendo nuevas personas que están llegando con diferentes corrientes o presuposiciones, creencias teológicas. Ahí apunta a la diversidad o la pluralidad aún dentro de la confesión cristiana, o hermanos y hermanas que confiesan a Cristo, pero de una manera a veces bastante diferente que nosotros. Sí, Jorge. La polarización política que existe en el país también ha hecho que en la iglesia haya una tensión política entre personas con una percepción de izquierda, otros de derecha, que hace también que haya una tensión ideológica ahí en el contexto mismo de la iglesia. Excelente ejemplo. Entonces, en muchas de nuestras iglesias podemos ver esa polarización, y aún si no solamente en nuestras congregaciones, aún más en nuestros barrios, ¿sí? En nuestras ciudades, si pensamos a nivel nacional, de esa pluralidad política que se evidencia. Sí, Wanda, ¿tiene alguien ahí en Zoom? Por Zoom dicen, hay personas sordas con personas oyentes, diferentes niveles educativos y otras de las cosas que ya se han dicho. Ok, diferentes niveles o tipos de habilidades físicas o de otros. Ajá, excelente. Gracias. También pluralidad en el conocimiento teológico. Ok. Una diferencia también del acercamiento a la palabra y
y preconceptos que a veces traen también las personas. ¿Ok? Entonces, todos esos preconceptos teológicos que traen las personas a las iglesias. Ajá. ¿Alguien más? Sí, yo veo ahí en esto. También hay una pluralidad en la ruptura generacional. Ok, Entonces, hay, digamos, los de más de 50 años, por decirlo así, no son tan diestros en los sistemas y todo eso, y los otros sí. Entonces ahí hay una diferencia, y en conceptos, en canciones, en muchas cosas, en la lectura misma, todo eso. ok, excelente. Entonces, ahí tienen una pluralidad en términos de las generaciones y todos los desafíos que se trae consigo. Ajá. Y el fenómeno que se está dando de tener las iglesias ya inmigrantes, hay zonas donde haitianos, venezolanos, ahorita van a haber afganos. Sí, excelente. Entonces tenemos todos esos diferentes grupos de migrantes que están llegando a nuestro país. Pues vemos en las noticias, todas las noticias de personas de Haití que están esperando ahí en el Golfo de Urabá para transitar hacia el norte. Y pensamos, eso es pluralismo a nuestro alcance, esa diferencia, aún una diferencia lingüística. Si hay una u otra, sí, con eso terminamos, sí. La pluralidad en la interpretación de la pandemia Ok, en cuanto a lo que tenemos o debemos hacer. Por ejemplo, vacunarnos o no, ujú, qué ujú. hacer con este tema. Y ahí tenemos todo un panorama de acercamientos diferentes a la ciencia y a la política, todo eso matizado por también presuposiciones teológicas o ideológicas, dependiendo de la persona. Excelente. Ajá. Diferentes lecturas o interpretaciones de la pandemia. Y pues tenemos que reconocer también la diversidad regional que tenemos aquí en Colombia. Entonces, de tener personas, especialmente en las grandes ciudades que vienen de toda diferente región de Colombia, trae consigo ciertos desafíos al momento de tener una iglesia, de pronto una comunidad que quiere alcanzar a personas de Chocó, de Santander y de la costa de Antioquia. Entonces, eso trae consigo todo un panorama de desafíos para nosotros en la pluralidad ahí. Pero hay algo aún más fuerte y eso podemos llamar el pluralismo normativo. El pluralismo normativo es el pluralismo como norma, exactamente como dice la frase. Entonces, más allá de simplemente la coexistencia, que no vamos a matar a personas diferentes, que más allá de eso, el pluralismo normativo nos llama a cierto tipo de aceptación, aprobación, celebración, aún con posturas morales, políticos, religiosos, que chocan o contradicen nuestras creencias o nuestras normas éticas. Ese puede ser y toma una forma del rechazo de afirmaciones absolutas. Y todo eso que nosotros podemos confesar en cuanto a Dios, su obrar y qué significa para nuestra manera de vivir, eso es violencia, según un pluralismo normativo. Y esas afirmaciones contundentes, absolutas que nosotros hacemos en nuestras predicaciones, basados en la confesión de una revelación divina, se convierten en algún tipo de violencia o agresión en contra de otras posturas. Y por lo tanto, no se debe tener ese tipo de acercamiento. Debe optar más bien para un pluralismo normativo que deja que todo esas diferentes posturas florezcan y no hay necesariamente un criterio para decir que uno está fuera del lugar o otro. O en ciertas versiones de esos ciertos criterios seculares que uno puede aplicar para decir eso es lo que uno sí puede o no puede hacer, crecer o decir.
Eso trae consigo cierto individualismo también. Y quiero compartir con ustedes las apreciaciones de un investigador quien hizo una investigación de la religiosidad juvenil, especialmente entre universitarios, observando este tipo de pluralismo, tanto a nivel descriptivo, pero que pasa a algo más normativo. La crisis viene no de la secularización, sino del pluralismo moderno que conduce a la relativización total de los sistemas de valores, esquemas de interpretación, socavando el conocimiento, la aceptación de todo lo dado por supuesto hasta ese momento. Esto conlleva un proceso de elección personal e individual, de escogencia entre múltiples alternativas que produce la pluralidad religiosa, pues cada uno escoge su parte de porción simbólica, la combina con otras porciones provenientes de otros caudales de sentido. Es un acto casi prometeico, el realizado por el sujeto, pues se replantea y se reorienta su vida de una manera personal y no institucional. ¿Qué quiere decir ahí? Yo construyo mi identidad. Y si yo quiero tomar un pedacito de esta religión, de esta ideología o de eso que veo en YouTube, es genial y es mi decisión personal. ¿Y quién eres tú, pastor? ¿Quién eres tú, hermana de la iglesia, para decirme que eso es malo? Y si usted, otro desafío que surge ahí es que al momento de hacer eso, hay algo que ha hecho que esa tendencia cobra más velocidad o es más fuerte, y es lo que yo llamo para mis estudiantes esos demonios que tenemos ahí, esos celulares. Que en cualquier momento nosotros tenemos acceso a una pluralidad de opciones para construir mi identidad, que en el pasado, hace aún solamente 20 años, de pronto ni teníamos conocimiento. Pero ahora a un clic puedo ver un video, escuchar una charla, leer algo que me ayuda y yo puedo recombinar, reconfigurar con otras cosas para producir mi identidad que después publico. Y buscando el like. Okay. Ese es el lado más personal, más individual de ese pluralismo normativo, que tiene en sí un tipo de pluralismo filosófico. Nosotros formamos el mundo, yo formo mi mundo, la realidad es lo que yo construyo. Mi identidad siempre bajo formulación está una identidad, digamos, líquida, sujeto a reformulación, reconstrucción, cambios constantes. Y imponer una cosmovisión, un relato, una narrativa de eso es como es el mundo, aun si es un antimito de Génesis, eso es violencia. Hay que celebrar la pluralidad de esas experiencias, expresiones y narrativas personales. En el campo religioso, eso puede tomar una forma de decir que todas las religiones son iguales, igualmente válidos o igualmente ignorantes y limitados. Eso es el pluralismo ahora. En algunos sectores, en algunos sitios, es más fuerte que en otros. Si ustedes ministran, sirven en las grandes ciudades del país, es más fuerte. Pero aún en el campo, ustedes tienen ese celular que les ayuda a acceder al pluralismo normativo y descriptivo. Y Israel no desconoce esa realidad tampoco. Israel también, en su momento, vive en un contexto plural o de pluralidad. Si vamos a pensar en
¿Cuál es el público original de Génesis? Podemos tener todo ese debate que ustedes han aprendido un poco en las mañanas. Pero si es la generación del Éxodo, o si es durante la época de la monarquía, o si es durante la época del exilio en Babilonia, o después con los persas, igual en cada momento de su historia, Israel es rodeado por pueblos que tienen otras ofertas religiosas, políticas, aún ideológicas. Vivían en un mundo que conocía esa pluralidad. Israel no era la única nación en el mundo, con su propio testimonio. Había muchas otras naciones alrededor. Sí, es verdad, comparten ciertos rasgos culturales, pero hay fuertes distinciones ahí. Cada uno de esos contextos, esas naciones, que sea Egipto, que sea Babilonia, que sea los filisteos, que sea Persia, ellos tienen su concepto y quieren exportar y compartir ese concepto con Israel. Que sea de un politeísmo, de varios, múltiples dioses. Para cada cosa que ustedes necesiten un Dios, hay un Dios. Y de pronto hay un Dios más poderoso que los demás, donde pueden enfocar su alabanza y adoración, pero hay un Dios para todo. Cada uno con su rol, metidos en toda nuestra vida, en todo nuestro quehacer, nuestra vida cotidiana. Ellos tenían su propia visión del ser humano, no necesariamente y siempre con esa misma dignidad que tenemos en Génesis 2. Muchas veces creados para ser esclavos de los dioses. Están diciendo, deben vivir así. También tienen diferentes posturas políticas, especialmente frente a la relación entre rey o faraón, emperador y Dios. Es un semidios. Ahí estamos viendo cierta pluralidad y pluralismo aún político. Y si llegamos a la época persa, tenemos aún algún tipo de tolerancia, libertad de culto con fines políticos. No es exactamente como una democracia pluralista de Colombia hoy en día con libertad de culto, pero no tan lejos tampoco en términos de su tratamiento de su trato con las diferentes religiones. Y si ustedes están pensando, bueno, entonces Israel puede vivir con ellos y vivir en su gueto y aislado. Nuestro hermano John Walton nos recuerda que en el mundo antiguo esa distinción entre lo secular y el sagrado no existía. Toda experiencia era religiosa. Entonces, si estás viviendo en Babilonia, pregúntale a Daniel si él puede tener su vida religiosa y su vida pública también. Es difícil, cuesta, casi una imposibilidad. Entonces, no es descabellado pensar que Israel sí de pronto tiene algo para enseñarnos en cuanto a nuestro acercamiento, nuestra manera de vivir en un contexto pluralista con diferentes acercamientos, asuntos éticos, religiosos, políticos, culturales. Okay. Entonces, vamos a mirar a Génesis para ver algunas de esas pautas o esas semillas que podemos mirar sobre cómo vivir en un contexto pluralista. Y empezamos con creación. Yo he puesto por título a esta sección, Creación, Límites y Comunión. Y entonces vemos ciertos límites, distinciones, diferencias en la creación. Y como Teo nos enseñó el otro día, ese límite principal esa diferencia principal es entre creador y creación. No creo que necesitamos repetir eso, pero no somos dioses. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Ya con esa afirmación, Israel marca una distinción con las demás naciones. Dice que nosotros somos diferentes.
pone un límite y Dios mismo pone ese límite. Ustedes son la creación. Esa es la creación. Yo soy Dios. Pero también en la creación misma vemos esos límites, distinciones y diferencias. Les pregunto, ustedes que ya han pasado por algunas horas reflexionando sobre Génesis 1 y 2, el texto de Génesis, ¿dónde ven esas diferencias, distinciones, límites en el relato de la creación? ¿Dónde ven esos límites, divisiones, distinciones, diferencias en el relato de creación? ¿Cómo? Día y noche. Día y noche. Y es bueno. Y era bueno. ¿Qué más? ¿Cómo? Ok, según su especie. Entonces, hay una diversificación de los animales. No todo es ese bonito rinoceronte que vimos el otro día. Hay diferenciación, hay distinciones. Cada uno según su especie, su tipo, su género. ¿Qué más? Ok, hombre y mujer. Sí, entonces, entre los seres humanos vemos esa distinción. Sí, no, está bien, tranquilo. Entonces, vemos esa distinción, esa diferencia entre hombre y mujer. Y aún eso se extiende al mundo de los animales también, ¿sí? Ok, entonces tenemos la distinción, el límite entre tierra y mar. Y como vimos ayer, cuando ese límite se traspasa, tenemos inundaciones, violencia y sufrimiento. Eso es un límite que da vida. Okay, ¿qué más? Ok, entonces hay una distinción ahí entre los seres humanos y los demás seres vivientes. Ajá, excelente, excelente. ¿Algo más? Ok, entonces tenemos distinciones entre diferentes luces en el cielo y sus funciones también. Todo esto es esa gama de distinciones que vemos, tanto entre la creación y el ser humano, y entre los seres humanos, hombre y mujer, nos abre los ojos a la bondad de esas diferencias. Diferencia, límites, distinciones, no son algo malo. Son elementos, digamos, naturales. Son elementos ahí en la creación y declarados buenos. Muy buenos. Entonces, eso nos alerta que todas esas diferencias en el mundo que vemos, en muchas maneras, nos lleva a acercarnos a esas diferencias con humildad, automáticamente alertas a la bondad de las diferencias que hay en este mundo. Y además, este es lo que podemos llamar una comunión en diferencia, una comunión en distinción. El diseño original ahí es vivir con esa pluralidad, pero de una manera armónica y fructífera, que trae vida. Las diferencias son parte de ese diseño original principal. No es un diseño de la creación homogéneo, o es un diseño plural, pero en armonía. Se asemeja a un tapete tejido de diferentes colores, un plato, una cena con todos esos diferentes sabores que se combinan, se complementan para disfrutar. Es como
esa música que combina todas las diferentes estilos de los instrumentos de los cantantes para generar una sinfonía de la creación. Y también es, como acabo de decir, es una creación fructífera. Cuando leemos en 1:28, vemos ese mandato que Dios envía a ellos para multiplicar y bendecir al mundo. Eso es gracias a la diferencia, a las distinciones que hay. Aún con los árboles. Mira otra vez una hermana me alertó a ese, me mostró eso en el texto, que mira cuántas veces Génesis habla de las semillas. Es la creación de un ecosistema que se reproduce, que trae vida. No es estático, es dinámico, crece, multiplica, diversifica. No es homogéneo. Y esos límites, esas diferencias es lo que posibilita esa bendición de Dios de declarar que dice que era bueno y también para los seres humanos se convierte en una bendición para ellos. Especialmente esas diferencias de animal. Vemos el problema y gracias al hermano que mencionó la diferencia entre tierra seca y agua, vemos el problema cuando traspasamos esos límites. Y es justo lo que sucede en Génesis 3. Es el traspaso de esos límites. Y vemos que en vez de vivir en armonía, en distinciones en sus límites, lo que tenemos es violencia, lo que tenemos es conflicto, especialmente entre el ser humano y la creación y el ser humano y su prójimo, especialmente ahí con su cónyuge. Entonces entramos en una situación donde esa distinción en armonía, esa comunión en diferencias está puesto en riesgo por el pecado, por el traspaso de los límites. Y llegamos, y si puedo saltar algunos capítulos, para el próximo texto que habla de esa pluralidad del ser humano, para pensar en Génesis 11, y Torre de Babel. Después de la entrada de pecado en el mundo, tenemos textos sobre diferencias o límites como Caín y Abel, el diluvio y cómo algunos seres humanos están traspasando ciertos límites y reciben una recompensa, reciben lo que el Señor da como para dar un reinicio, ahí especialmente con el diluvio. Pero miremos a ese texto de Génesis 11 y espero que ustedes puedan tener abiertas sus Biblias a Génesis 11. Okay. Pues primero, antes de ir a 11, vamos a 10, si está bien con ustedes. Seguro que pues si tenemos pastores, líderes, estudiantes, teólogos aquí, entonces, seguro que ustedes no han tenido esa experiencia de empezar a leer la Biblia todo en un año y llegan a esos primeros capítulos y las genealogías y tienen que esforzarse a perseverar. Ese día no es un día tan fructífero en su devocional. Pero hay algo ahí. Okay. Cuando miremos a Génesis 10, tenemos lo que, pues, qué pena. Tengo que preguntar. Yo veo muchos de mis estudiantes de introducción al Antiguo Testamento aquí. Eso es un poco de prueba. No una prueba para ustedes. Es una prueba para ver cuán bueno es su profesor de Antiguo Testamento. Entonces, hay un elemento literario que da estructura a Génesis. ¿Cuál es ese elemento literario? Toledot. Generaciones. ¿Sí? Entonces, ahí vemos la fidelidad del Señor hacia su pueblo, hacia el mundo entero por medio de las generaciones. Entonces llegamos a 10, después del diluvio, después de quién sabe lo que pasó en esa carpa de Noé, y tenemos todavía la fidelidad de Dios con los hijos de Noé multiplicándose en la tierra
en todas esas diferentes naciones. Pero interesante, 10:5, de estos las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. ¿Cómo? Vamos a 10:20. Estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. Y 10:31 a 32. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones, y de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Pero ustedes, como buen estudiantes de la Biblia, están pensando, pero yo pensé que las naciones empezaron en Génesis 11, con sus lenguas, con sus idiomas. ¿Qué pasa aquí? Estructuralmente, en el texto, lo que creo que está sucediendo es que Génesis 11, ese relato de la Torre de Babel, sirve para, digamos, profundizar. Es un excursus, es un apéndice a esa sección que en un sentido explica cómo llegó a ser así, o por lo menos con un grupo de esas naciones. Okay. Y además estamos leyendo esto a la luz de 1:28 y 9:17. Supongo que ustedes ya conocen 1:28, pero en 9:17 y adelante, yo puse, no, 9:7, escribí mal ahí en la diapositiva. Entonces, 9:6 empieza, el que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos, poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. Génesis, inicios y reinicios. Aquí tenemos una nueva creación, un reinicio y una republicación, digamos, o de ese llamado del Señor de multiplicar sobre la faz de la tierra, de ser fecundos y multiplicar. Y llegamos a 10 y 11 y hay un problema. Si podemos ir a 11. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Pero Dios dijo, multiplíquense sobre la faz de la tierra. Y ellos están diciendo, espérate un momentico, Dios. Estamos mucho más cómodos, más seguros aquí. Esa llanura, esa es buena. Vamos a edificar una torre, una ciudad acá. Entonces ellos están contradiciendo, van en contra de ese llamado del Señor de multiplicar, de diversificarse, de ir. Y aquí debemos tener mucho, pero mucho cuidado. Un buen número de intérpretes han dicho que es bastante difícil encontrar el motivo en este texto. Okay. Ustedes pueden ver ahí en versículo 4. Pues les pregunto, ¿qué es el problema en el texto? Solemos decir que es orgullo, ¿no?
Pero interesante, los de ustedes que saben cómo funciona a veces la Biblia de las Américas, saben que esa palabra en cursiva es como los traductores nos están ayudando a interpretar un poco el texto, pero no necesariamente es tan claro en el hebreo ahí. Porque esa idea de ser famoso no es necesariamente lo que está diciendo. Hagamos un nombre. Parece que el problema ahí ni es un torre que va al cielo, porque la torre ni está presente tanto en el texto. Y decir que es una torre que llega hasta el cielo, eso es una manera de decir una torre muy alta, como parte de la ciudad. Aún algunos intérpretes van a decir que en el contexto histórico, esa torre ni es un templo, es parte de la muralla de la ciudad. Entonces, tengamos cuidado de pensar en sus motivos. ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? Lo que sí es claro es que prefieren agruparse, quedarse en su solo idioma, en un grupo homogéneo, un grupo unido, solidario. Si yo puedo pensar en un motivo ahí, un grupo protegido, cuidado, seguro. Porque ahora sí, yo estoy compartiendo mi interpretación. ¿Qué hay más allá de esa llanura bien bonita y bien buena? Por ahí hay gigantes. ¿Quién sabe qué está por ahí? Si hay alguien que me va a matar o qué va a suceder, no sabemos. Entonces tengamos mucho cuidado con pensar en sus motivos, pero parece que lo básico es que quieren quedarse ahí, en su grupito. Yo escucho un poco de ansiedad ahí. De pronto yo estoy proyectando mis propias ansiedades en el texto. Eso tenemos que tener cuidado. Pero se quedan ahí. Nosotros. No como ellos. O no queremos aún tener esa distinción entre nosotros y ellos. Y además, cuando vemos este texto a la luz de lo que viene en capítulo 12, ¿qué pasa con el nombre de Abraham? ¿Quién engrandece su nombre? Dios lo hace. Y ellos estamos diciendo, hagamos un nombre. Por lo menos ellos están diciendo, nosotros vamos a fundar nuestra identidad aquí. Vamos a levantar nuestra bandera. Y Dios está diciendo, Abraham, yo te voy a levantar tu bandera. Entonces, ojo con ese texto de cómo estamos interpretando el problema. Yo creo que el proyecto que ellos tienen es un intento de asegurar su comunidad y su unidad frente a los riesgos de la dispersión. Y lo están haciendo en sus propios esfuerzos. Y dado esa preocupación, que me parece una preocupación por sobrevivencia, no pueden cumplir con esa misión que el Señor dio a ellos de multiplicar, cubrir la faz de la tierra y ser buenos mayordomos de esta creación. Y vemos en versículo 5 lo que hace el Señor ahí. Desciende. Como siempre hace, no voy a decir que se encarna, pero desciende, interactúa, relaciona con ellos. Ellos quieren, debemos obviamente en nuestros sermones aquí observar la diferencia entre Dios y ellos. Ellos quieren ascender. ¿Qué hace Dios? Él desciende. Él dice, a ver esa torre que tienen. Él toma la iniciativa de descender y
que ve versículo 6 y adelante, y el Señor dijo, he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. El enfoque ahí, la prioridad en términos del texto, de la observación del Señor, es que son un grupo homogéneo. Ese solo idioma, un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. No es que el Señor viene y dice, mire esa torre tan arrogante, tan prepotente que han construido. Lo que viene primero es la apreciación de ellos y el pueblo. Y eso es lo que han comenzado a hacer y ahora nada lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y ahí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Y así los dispersó el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y de ahí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Como buenos estudiantes, ¿cuáles palabras se repiten ahí? ¿Cómo? Faz, ok. ¿Qué más? Dispersión o dispersar. Ajá. Lengua, lenguaje. También. Entonces, que nos alerta a que de pronto uno de los temas principales de ese texto es la preocupación por la diversificación, la multiplicación, las aún digamos distinciones. Lo bueno que vemos en capítulo 10 está en riesgo. Y el Señor está diciendo, eso es lo que quiero, eso era mi diseño, tener esa creación fructífera, diversificada, diferente, con distinciones. Y Él impone límites ahí. Él impone esas distinciones o hace surgir esas distinciones. Ellos quieren preservar su unidad, su homogeneidad en aislamiento al resto de la creación. Y Dios está obrando en contra de eso. Aún podemos pensar que aquí vemos una reivindicación de la diversidad cultural. Según un intérprete de la época medieval, un intérprete judío, opina que Dios dispersa a la gente para el beneficio de ellos. La bendición para ellos es, según ese intérprete, tener la confusión de idiomas. Es para su beneficio. Y ninguno de nosotros que hemos intentado aprender otro idioma probablemente vamos a decir eso. Todos ustedes estudiantes de hebreo, griego, inglés, que sea, van a saber que bendición, eso es una bendición difícil, problemático a veces. Pero lo que vemos yo creo que lo que vemos en Génesis 11, otra vez, es esa reivindicación de las distinciones, diferencias entre los seres humanos. No recuerdo quién lo dijo, pero que tienen los migrantes refugiados de Afganistán, viniendo desde un contexto de horror, de terror para muchos de ellos, con mucho miedo, y ahora viniendo a un país que es bastante diferente. Entonces, yo creo que un texto como este nos invita a ponernos en sus zapatos y ver lo bueno que hay en su cultura. Una cultura conocida por su hospitalidad, que viene a otro pueblo que yo soy testigo, se destaca por su hospitalidad. Entonces, ya dejo mi pensamiento político ahí para ustedes. Pasamos ahí y ya hemos leído este texto a la luz de Génesis 12. Pero cuando vamos a 12, tenemos
vemos que el Señor, todo el texto de Génesis va como diversificando, ampliando, tiene un alcance universal. Y en 12 vuelve y se enfoca en una familia. Dios escoge una familia, distingue una familia en particular. ¿Por qué? Yo no sé, yo no soy Dios. ¿Por qué Abraham y no otros? Yo no sé. Según Deuteronomio, por pura gracia. Y siguiendo un hermano, Daniel Carroll, podemos hablar de Génesis 12 como llamados a ser una bendición. Espero que ustedes puedan abrir sus Biblias a Génesis 12, 1 a 3. No quiero hablar muchísimo de eso porque yo sé que Teo va a hablar de eso mañana. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, y a ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué escuchan ahí ustedes? Otra vez, buenos estudiantes de Biblia. ¿Cuáles palabras se repitan? Ok, bendecido, o diferentes maneras de hablar de bendición, bendecir, bendecidos, en todas sus formas. Nos alerta a un tema de bendición ahí, obviamente. ¿Qué más? Ok, familias, plural. Todas las familias. ¿Cómo? Tierra. Ajá, excelente, tierra. ¿Algo más? Pues ahí en el centro otra vez es nombre también. No he repetido tanto, pero está ahí en el centro. Quiero señalar algunas cosas y aquí yo estoy siguiendo Carroll, quien era profesor en Guatemala por mucho tiempo y ahora está sirviendo en los Estados Unidos. Él anota, observa como algunos elementos de ese texto que me parecen merecen ser subrayados. Dios elige una familia. Y como acabo de decir, no cualquier familia es esta familia. Este es la semilla, el inicio de la distinción entre Israel y las naciones. Porque en todo lo que hace Israel, está mirando atrás a esa elección, a este llamado de Abraham. Entonces, de su línea. ¿Okay? Otra vez, vemos distinción, un límite, una diferencia. Abraham ahora no es como cualquier. Ha sido llamado a vivir en una relación de pacto con Dios. Algo distinto de las demás naciones. Pero también es para todas las familias. Obviamente, volvemos atrás a capítulo 10 y estamos ahí con todas esas familias de la tierra y Abraham es llamado para ellos. Y otra vez, como ustedes excelente han señalado, la centralidad de bendición ahí. La repetición de bendición. Ellos son llamados a ser una bendición. Distintos, han sido elegidos, apartados para ser bendición. La diferencia ahí de ese pueblo es que ellos van a ser bendición para los demás pueblos. Y eso se basa en que ellos han recibido o van a recibir la bendición de Dios. Que vemos en 1 a 2. Lo que Dios toma la iniciativa de bendecir a Abraham y así él y sus hijos y nietos pueden bendecir a los demás. Van a ser como canales o instrumentos de bendición para todas las familias. Y debo mencionar algo, es que sí menciona maldición
pero es asimétrica. El que te maldice, al que te maldiga, maldeciré. Pero son plurales los que bendicen, que nos lleva a pensar de pronto la relación ahí no siempre va a ser una relación de antagonismo entre Abraham y las naciones. Y quiero rápidamente mirar con ustedes esa relación entre Abraham, sus hijos y las naciones, mirando a algunos textos. No vamos a mirar a cada uno, pero quiero que ustedes estén atentos a cómo esos textos nos evidencian cómo los patriarcas, como Abraham y sus hijos, son bendiciones para esas naciones. Y también como esas naciones, esos reyes, esos líderes, son bendiciones para Abraham y su pueblo y su familia. Primero, pensemos en Melquisedec, en capítulo 14. No vamos a leer todos esos capítulos, es demasiado contenido. Más otra vez, es como poner ciertas semillas para pensar en eso. Vemos Melquisedec ahí, entonces la historia, supongo que ustedes ya conocen la historia, pero Abraham es llamado para rescatar a Lot y por eso vence a una alianza y también rescate a un grupo de reyes, okay, que no son de su familia, okay. Lot está ahí incluido, pero parece que el enfoque es con ese asunto geopolítico, si podemos decirlo de esa manera. ¿Y qué sucede? Pues ahí tenemos la bendición de esa victoria, de ese rescate para esos pueblos, no esas naciones que no son, pues Abraham, que no son, si podemos decirlo así, de Israel. Abraham les trae la bendición de victoria. Pero también ahí, en 19, y lo bendijo diciendo, en 14, 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Todo eso genera toda una pregunta, ¿cómo es que ese rey sabe del Dios Altísimo y qué significa eso para Abraham en términos de la religión? Ahí yo creo que ustedes pueden preguntarle al doctor Taylor de eso mañana de pronto. Yo les dejo con esa inquietud. Pero para mis propósitos, mira cómo Abraham está recibiendo bendición de las naciones y siendo bendición para las naciones. Tenemos una serie de historias sobre Abimelech, que mi colega el doctor Acosta dice que pobrecito Abimelech, que tiene que cruzarse con esa familia de Abraham varias veces y cada vez es un problema, es un chicharrón. Okay. Entonces ustedes seguro ya saben esas historias que dice que, no, esa mujer que otra vez como mi colega doctor Acosta menciona en su comentario, en el comentario contemporáneo, que ella ya no es joven en ese momento y dice, no, esa es mi hermana. Y Abimelech la toma para su casa y pues tienen todo y ahí viene una plaga y esterilidad para la casa de Abimelech. Pero lo que hace Abraham, intercede por ellos. Otra vez, o la próxima vez cuando ustedes leen en Génesis, observen cuántas veces hay intercesión de los patriarcas. De pronto nos enseña algo sobre nuestro rol frente a las naciones. Okay. Y Abimelech bendice a Abraham dándole protección. Más adelante en capítulo 21, un pacto de paz, lo llama. Y en esta última sección, la familia de Abraham es llamada a tener relaciones
pacíficas o de paz con las naciones. Y adelante, eso se repite otra vez, okay, con Isaac. Abimelech es bendecido en un sentido, pero también es instrumento de bendición para el pueblo de Dios, cumpliendo lo que leemos en Génesis 12. También tenemos Ismael, ese hijo desechado de la mujer desechada que en el texto casi no tiene nombre, pero tiene nombre para Dios. Y aun si él no es, y Dios pone ese límite, y dice que no es por Ismael que va a llevar el pacto, aun él es en un sentido tocado por su contacto con Israel. Y lo que tenemos en el texto de 21 es cierta promesa, cierta estado especial y bendición para Ismael, más allá de cualquier otra nación. Y especialmente vemos esta dinámica en toda la historia de José. Una pregunta para ustedes. Okay. Entonces, Jeffrey, si puedes estar listo con el micrófono. Piensen ustedes en toda esa historia de José en Egipto. ¿Cuántas personas son bendecidas o reciben bendición o bienestar o algo bueno gracias a José? Quiero tener algunos ejemplos. Piensen, ¿cuántas personas reciben algo bueno, algún tipo de bendición? ¿Cómo? Ok, en un sentido. Ajá. Potifar. ¿Cómo? El copero de Faraón. Ok. ¿Cómo? Todo Egipto. Todo el mundo. No es solo todo Egipto, todo el mundo. Gracias a lo que ha hecho José ahí. ¿Cómo? Venos la mujer de... Ajá. Aún podríamos, pero mira lo que ella hizo en relación con ese hijo de Israel, obró mal ella y que recibe, pues no dice el texto, pero uno supone que eso no es una casa feliz, eso es una familia que está pasando por algo difícil. Sí. Y entonces, ahí vemos casi como una parábola de la misión de Israel en medio de las naciones. Ser fiel en medio de tentación. Confiar en el Señor a pesar de la adversidad. Que Él es fiel. Está con ustedes aún en la cárcel. Aún en el palacio. Sí. Todo el mundo va a ser bendecido por José. Entonces, hermanos, podemos estar abiertos a la posibilidad de que lo que llamamos el mundo o las naciones a veces, de pronto muchas veces, pueden ser instrumentos del Señor para bendecirnos como pueblo. Aún más podemos estar abiertos, listos, dispuestos a hacer bendición para ellos. Sí. Y algo que quiero mencionar a ustedes es que ese es un pueblo de testimonio imperfecto. Imperfecto. Si ustedes piensan que cómo Abraham obra con Abimelech es un modelo de cómo debemos vivir, yo creo que ahí Dios obra a pesar de Abraham. Okay. Es un pueblo de testimonio imperfecto. Entonces, a pesar de nuestras imperfecciones como comunidad, nuestras a veces
cierre o falta de apertura, falta de amor, de integridad hacia los demás en este mundo pluralista, el Señor puede bendecir y seguir con sus propósitos. No puede, de hecho va a hacerlo. Y además, aun cuando todo es oscuro, cuando estamos desechados como José, ahí bajo en ese pozo, digamos, el Señor todavía puede obrar. Y de pronto, por nuestra fidelidad a lo que Él nos ha revelado, los límites que Él nos ha puesto, podemos ser bendición. Entonces, si puedo volver, y de pronto ustedes están pensando, ok, eso es genial, pero ¿qué tiene que ver con el pluralismo? Otra vez, es simplemente algunas semillas para pensar en cómo Génesis nos ayuda a ver la dinámica entre ser un pueblo que bendice a los demás pueblos, pero también es distinto. No podemos estar como los demás. Y esa distinción como diseño ahí en creación, aún ese ser distintos y diferentes es algo bueno. Los relatos de Génesis, desde creación hacia Babel y aún con los patriarcas, nos invitan, como dice Carroll, a un peregrinaje de fe. Un peregrinaje que descubre la fecundidad, el poder de los límites. Un peregrinaje que nos ayuda a pensar en cómo podemos tener lo que un autor llama una economía de bendición mutua. Como nosotros podemos bendecir, pero también estar abiertos a recibir la bendición del Señor por medio de otros que no son como nosotros. Además, vemos cómo Dios hace una distinción entre la familia de Abraham, se revele a ellos de una manera especial para que ellos puedan ser ese pueblo de bendición. Si podemos ir a la última diapositiva. Hablando de la Torre de Babel, ustedes de pronto, cuando eso no es predicación transformadora sobre hechos, pero cuando están leyendo la Torre de Babel, de pronto, como muchos automáticamente piensan en Pentecostés. Y de pronto sí hay algo ahí por la concentración de términos como sobre el lenguaje y idiomas y todo eso. Pero Pentecostés no es exactamente como Babel. Que no es que volvemos a hablar un solo idioma ahí. Vemos la reivindicación de esa diferencia cultural, lingüística ahí en Babel. Y ahora incluidos en el reino de Dios. Otra vez, ahora por el sacrificio del Mesías de Israel. Entonces, junto con Abraham, Isaac, Jacob, José, junto con la iglesia del primer siglo, podemos entrar en ese peregrinaje como nómadas en esa tierra. Un peregrinaje sorprendente, lleno de sorpresas, donde Dios está obrando por medio de su pueblo, empoderado por el Espíritu Santo para testificar en obras y palabras de su Creador. Pero que también el Señor utiliza personas sorprendentes, personas como Abimelech, personas como el eunuco etíope, personas como Cornelio, para bendecir a su pueblo
y ahora para ser parte de su pueblo. Es un peregrinaje donde recibimos nuestros nombres, no porque nosotros construimos la torre más alta, no porque nosotros nos quedamos en un lugar solo, pero encontramos nuestros nombres, nuestro nombre como iglesia, como cristianos, como camino. Encontramos ese nombre en el camino, en el poder del Espíritu Santo, viendo el obrar del Señor y la bendición del Señor. Ya estoy predicando, qué pena. Nos invita a aprender a confiar en el Señor a pesar de la dificultad, lo imperfecto de testificar de Él en medio de un mundo de cada vez con más pluralismo normativo. Y a veces vamos a ser fieles. A veces no, como Abraham. Pero servimos un Señor que va delante de nosotros. Si puedo opinar algo sobre nuestras iglesias ahí, yo creo que eso en un sentido nos invita ahora en ese momento de reinicio, después de la pandemia, de reevaluar lo que algunos han llamado como nuestro cultocentrismo. ¿Sí? Que ahora con la pandemia hemos sido dispersados a muchas partes, a muchos rincones de nuestro, y ahora estamos encontrándonos con vecinos otra vez, con personas en nuestro trabajo, con hermanos y hermanas, con diferentes personas que no conocíamos antes. Porque siempre estamos pensando, que tengo que ir al culto, tengo que ir al culto. Y eso está bien. Pero ahora el Señor nos está llamando. Sí, ustedes tienen que nutrirse ahí en el culto para ir a los caminos a testificar y ser bendición. Entonces, como el libro de Hechos, el libro de Génesis, es un libro que nos invita que por la palabra y el Espíritu que dan vida, en palabra y Espíritu, somos impulsados, enviados, dispersados con los de la torre para vivir como bendición en medio de los pueblos del mundo. No va a ser como todos hacen. Hemos llamado a ser un pueblo distinto. Hijos y hijas por invitación y adopción de la familia de Abraham. Pero evidenciando el carácter y la misión del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y esas personas ahí dispersados en la torre. Me permite orar por ustedes y pues por nosotros como iglesia. Nuestro Señor, en medio de un mundo fragmentado, con tanta pluralidad, con tantos desafíos de ministrar en medio de todos esos tipos de diversidades, Señor. Y nosotros como Abraham, un pueblo imperfecto, pero llamados, Señor. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Danos un reinicio. Cada día por nuestro arrepentimiento, ayúdanos, Señor, a confesar y arrepentirnos de cómo vemos a otros que son diferentes de nosotros y lo que entra en nuestros corazones es, aquí voy a poner mi torre. Y expulsar al otro. Ayúdanos, Señor, a ver a esas otras personas que has puesto en nuestro mundo, en nuestros barrios, en nuestras familias aún, con ojos para bendecir y ser bendiciones para ellos, Señor.
Pero también, Señor, yo oro que nos recuerdas por medio de tu palabra que hemos sido llamados a ser un pueblo distinto, que no puede hacer cualquier cosa que le da la gana, que no puede andar y reconfigurar su identidad en una manera que quiere, sino recibe su identidad en su encuentro contigo por medio de la palabra y en comunidad y por tu Espíritu, Señor. Eso significa un testimonio basado en tu palabra y tu Espíritu en medio de un mundo de testimonios y de testigos, Señor. Un mundo de voces que claman por ser afirmados, celebrados, Señor. Ayúdanos a concentrarnos en tu voz, que nos llama a participar en tu misión de bendecir al mundo. Estamos aquí, Señor, como esos apóstoles en Pentecostés, esperando el poder de tu Espíritu para guiarnos a ser un pueblo, a empoderarnos a ser un pueblo para los pueblos, Señor, una nación para las naciones, una familia para todas las familias de la tierra. Ven, Espíritu Santo, a tu iglesia, en el principio y en el fin. Amén. Amén. Gracias, hermanos. André, muchas gracias.